Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Apreciables aprendientes, mi nombre es Francisco García Mendoza y el día de hoy vamos a ver el tema de la novela. Es un gusto volver a saludarlos nuevamente y compartir a la distancia mis conocimientos que espero les sean de utilidad. Aquí vamos a ver que la novela es todo un arte y quien se acerque a la lectura de estos textos puede ser sin duda un gran artista. Antes de dar inicio con las actividades del día de hoy, los invito a tener a la mano su cuaderno de trabajo y sus plumas para que tomen nota de la información que les parezca más importante. ¿Están listos? Comenzamos. En primer lugar, los invito a observar la siguiente imagen que va a aparecer en su pantalla, en donde les presento el aprendizaje esperado, el cual dice así: lee una novela completa de su elección. Recuerda que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con grandes libros en el mundo y grandes mundos nos esperan en cada libro que tengamos en nuestras manos, ya que la actividad de leer es como si soñáramos con los ojos abiertos. Ahora que ya conocemos el aprendizaje esperado de esta sesión, los invito a reflexionar desde casa las siguientes preguntas que van a ir apareciendo en su pantalla. Pongan mucha atención. La primera de ellas dice así: ¿qué entiendes por lectura? Recuerda que esta se define como un proceso complejo en el que por medio de la decodificación de símbolos, o sea, palabras, recuperamos información para acceder al conocimiento. Y es a través de ella que incrementamos nuestro vocabulario, estimulamos la memoria y la creatividad. La siguiente pregunta que te pido reflexiones es la siguiente: ¿qué te gusta leer? Estoy seguro que dentro de tus clases has leído una gran variedad de textos como lo son cuentos, fábulas, biografías, noticias, folletos, historietas, leyendas y las no menos importantes novelas, que si recuerdas el aprendizaje esperado con el que estamos trabajando el día de hoy, son nuestro objeto de estudio. De estos textos que te acabo de mencionar y que estás viendo en la imagen, recuerda que tienen características muy diferentes. La tercera pregunta que te pido reflexiones dice así: ¿en dónde te gusta leer? Tal vez lo haces debajo de un árbol, en un espacio de tu casa que te permita concentrarte, o por qué no, igual y lees mientras vas en el trayecto de tu casa a la escuela o cuando sales de viaje con tu familia. En fin, lo importante es que lo hagas y que con el paso del tiempo la lectura se convierta en uno de tus pasatiempos favoritos. La última pregunta que te hago es la siguiente: ¿qué tiempo dedicas a la lectura? Pueden ser tal vez unos minutos al día, o bien, si ya tienes el hábito, no dudo que le dediques un par de horas de tu tiempo y la incluyas dentro de las actividades que realizas día a día. Recuerda que la lectura es una actividad que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas y que nos va a permitir abrirle las puertas al conocimiento y darle alas a nuestra inspiración e imaginación. Con base en la reflexión que acabas de hacer de estas preguntas, podrás darte cuenta entonces que la lectura de una novela, incluso la actividad de leer, es algo que debemos cultivar día a día. A continuación, te voy a presentar el siguiente material que he preparado para ti para que juntos recordaremos algunas características de la novela. Tal y como lo estás recordando por medio de este mapa conceptual que estás visualizando en tu pantalla, una novela es aquel texto literario que pertenece al género narrativo, el cual está escrito en prosa, de una extensión considerable, en la que se presenta una serie de hechos que pueden ser ficticios o bien basados en sucesos reales, presentados en la voz de un narrador, en la que intervienen varios personajes. Con esto puedes darte cuenta entonces que la lectura de una novela también nos permite acercarnos a épocas y lugares reales y conocer las formas de vida, los valores
o las ideas presentes en el contexto social en que fue escrita. A su vez, si al momento de leer contamos con datos de la realidad histórica o cultural en la que ésta se escribió, estoy seguro que lograremos una mejor comprensión y disfrute de la misma. Con base en el material que te presenté, ¿recuerdas alguna novela que ya hayas leído y que te haya llamado la atención, tal vez por la manera en la que el autor fue narrando esos hechos o acontecimientos? ¿O por qué no? Tal vez te sentiste identificado con las características de alguno de sus personajes. Pues bien, para dar inicio con las actividades que he preparado para todos ustedes, voy a sugerirte algunos puntos que debes tomar en cuenta para seleccionar la novela de tu elección. Para ello, pon atención a las siguientes imágenes que van a ir apareciendo en tu pantalla. En realidad, la búsqueda de buenos libros no es ningún misterio, y mucho menos una tarea difícil. A pesar de que no existe como tal un camino trazado para llegar a ellos, toma en consideración los siguientes puntos que te sugiero para que selecciones la novela a la que le vas a dar lectura. Número 1. En primer lugar, observa detenidamente la portada que haya llamado más tu atención y deja que el amor por la lectura entre por tu vista. Lee el título y echa a volar tu imaginación, anticipando tal vez de lo que va a tratar esa obra. Número 2. Hojea el libro. Analiza el índice que te presenta el contenido del mismo y date la oportunidad de leer la sinopsis que el autor hace acerca de la obra, con la intención de despertar en ti el interés y la curiosidad por iniciar con la lectura de la obra completa. Y con esto comprobarás si la anticipación que hiciste con base en la portada fue la correcta. Recuerda que a veces juzgamos los libros por la portada y nos vamos con esa primera impresión. Número 3. Lee la biografía del autor de la novela que podemos encontrar en la solapa del libro que tú hayas seleccionado. Si no la encuentras o el libro no la trae, no te preocupes. Puedes investigarla en algún sitio de internet. Esto te servirá para entender las circunstancias sociales que hay detrás de las letras que plasmó el autor. Número 4. Cruza referencias, es decir, acércate con las personas que sepas que ya hayan leído esa novela y escucha sus impresiones acerca del contenido de la misma. Incluso, escucha las recomendaciones de aquellos libros que te pueden sugerir. Número 5. Puedes visitar una librería física o una biblioteca, la cual puede ser también física o virtual, y explórala. Recuerda que el objetivo de todo esto es que tú encuentres esas sugerencias de libros con las que te identifiques para que disfrutes de su lectura. Número 6. Por último, te recomiendo que una vez seleccionada la novela de tu interés, le dediques para su lectura 1 hora al día, escogiendo el espacio adecuado que cuente con buena ventilación e iluminación y un horario en el que estés tranquilo y que esto te permita disfrutar de la lectura. O bien, puedes establecerte un objetivo en el que te plantees leer cierto número de páginas en el tiempo que esto te lleve. Recuerda que cada uno de nosotros tiene su propio ritmo de lectura y en este caso, tú decides el tiempo que destinas para esta actividad. ¿Qué te parecieron estas sugerencias que te propongo para que las tomes en cuenta y escojas la obra a la que vas a darle lectura? ¿Ya las habías conocido antes? Ha llegado el momento de ver estos 6 puntos aterrizados en la primera propuesta de libro que te traigo para esta sesión. Pon atención al siguiente material que te voy a presentar. Observa detenidamente la portada de este primer libro que te sugiero para que lo leas e identifica lo que más te haya llamado la atención. Posteriormente, hojéalo y lee la sinopsis de la obra. De esta que estás viendo en tu pantalla, la sinopsis la podemos encontrar en la parte trasera del libro. El diario de Ana Frank, que es el libro que estás visualizando en tu pantalla,
gira en torno a una niña alemana conocida gracias a esta obra que estás observando en tu pantalla, en la que ella dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y otras personas de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado esta primera sugerencia, no olvides intercambiar comentarios con las personas que ya lo leyeron para que te compartan su experiencia con este libro. Y si es que a ti te interesó, recuerda que puedes adquirirlo en alguna librería física o digital para que empieces con su lectura. ¿Te atreverías a leer, a aventurarte esta primera sugerencia del libro titulada El diario de Ana Frank? Pues bien, si es así, adelante. Continuando con las actividades de la sesión del día de hoy, en la que nuestro tema central es la novela, vamos a visualizar una imagen en donde te presento algunas características del Renacimiento. Pero te preguntarás, ¿por qué este momento histórico es el que vamos a analizar? Porque la segunda novela que te propongo para que le des lectura forma parte de la llamada literatura renacentista. Observa detenidamente la imagen que está apareciendo en tu pantalla. Tal y como lo estás observando en la imagen, una de las etapas más importantes del arte en general y muy particularmente de la literatura escrita en lengua española fue el llamado Siglo de Oro. Cabe destacar que durante esta época se dio el mayor esplendor de las letras españolas, gracias al impulso renovador que dominó los siglos XVI y XVII. Específicamente, el siglo XVII se denominó el del Renacimiento. Este se define como el movimiento cultural que tuvo sus inicios en Italia, para posteriormente difundirse en el resto de Europa, debido al amplio movimiento cultural de renovación respecto a la Edad Media, la cual, si recuerdas, estuvo centrada en la autoridad de la Iglesia, pues tal y como ya lo viste en tu clase de historia, las ciencias y el arte en este momento histórico experimentaron una proyección inusitada, es decir, poco común para su momento, que se basó en la antigüedad clásica y en la importancia del hombre como eje del mundo. Es por ello que el término Renacimiento hace referencia precisamente al renacer del interés por el estudio y la reflexión del humanismo, en donde el ser humano es precisamente el centro del universo, lo que se conoce como antropocentrismo, capaz de controlar el mundo y de crear su propio destino. Los autores de esta época comienzan a interesarse por el ser humano, lo que hace en su vida cotidiana y por la realidad social de aquella época. Ahora que ya conoces o tal vez recordaste algunas características de este momento histórico llamado Renacimiento, considero importante también que conozcamos juntos algunas características de la novela que se escribió en aquella época. Para ello, pon atención al siguiente cuadro comparativo que he preparado para ti. En primer lugar, hablemos de las características de la novela de Caballerías. En esta se narran las aventuras de un caballero idealizado, es decir, que encarna en su persona todas las virtudes de la época. Se trata por lo general de un héroe que viaja en busca de retos para fortalecer su honra, pasando por una serie de pruebas y aventuras de gran dificultad, comportándose como un justiciero para hacerse merecedor de fama o fortuna, o bien del amor de su amada. Un ejemplo representativo de la novela de este subgénero es precisamente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. En esta obra, el autor nos cuenta las aventuras de don Alonso Quijano, un hombre que enloquece por leer novelas de caballería, al grado de creer que él mismo es un caballero medieval y personaje de uno de sus libros. Se nombra a sí mismo como Don Quijote de la Mancha y viaja en busca de aventuras en compañía de su fiel escudero, un labriego de nombre Sancho Panza. En la segunda columna
de este cuadro comparativo, vamos a analizar las características de la novela bizantina. En ella se presentan las aventuras de una pareja de enamorados que desean estar juntos y que se encuentran con una serie de obstáculos que se los impide, por lo que deben luchar contra la adversidad para culminar su amor. Un ejemplo claro de este tipo de novela es la llamada Historias de los amores de Clareo y Florisea, escrita por Alonso Núñez de Reynoso. Dentro de esta obra se narra el peregrinaje que hacen estos personajes en el mar hasta que aparecen unos piratas que los acechan. Clareo logra escapar y después lo hace su amada Florisea, dando paso así a sus aventuras de manera separada. Tiempo después se reencuentran y vuelven a ser atacados y separados por unos bandidos. Florisea cree que Clareo ha muerto, pero la realidad es que está siendo cortejado por una viuda que quiere casarse con él. En la tercera columna que estás observando, vamos a hablar de las características de la novela pastoril. En ella se presenta también una temática amorosa, en la que los personajes centrales son pastores con características idealizadas, ya que no reflejan la condición real de estos en la época. Un ejemplo de este subgénero es La Galatea, escrita también por Miguel de Cervantes Saavedra, en la que el autor nos narra cómo Aurelio, padre de la pastora de nombre Galatea, que es muy hermosa, trata de casarla con un rico pastor llamado Erastro, mientras que Licio, un pastor que ama profundamente a Galatea, trata de impedir ese matrimonio. Continuando con la cuarta columna de esta tabla comparativa, ha llegado el momento de que conozcamos las características de la novela morisca. En lo referente a este tipo de novela, podemos mencionar que tienen la particularidad de que la figura del caballero idealizado está puesta en un personaje musulmán. En estos textos se idealizan las relaciones entre moros y cristianos. La novela más representativa de este subgénero narrativo es la que se titula El Abencerraje, de autor anónimo, incluida en los 7 libros de la Diana de Jorge de Montemayor. Esta historia nos cuenta precisamente que el caballero moro Abindarraez es apresado por Rodrigo Narváez. Este le da permiso de salir a casarse con su amada Jarifa, con la condición de que regrese voluntariamente a la cárcel para cumplir con su condena. Sin embargo, impactado con la belleza de Jarifa y conmovido por la intensidad del amor entre la dama y su caballero, Rodrigo Narváez le concede la libertad para que sea feliz con su amada. Por último, observa atentamente la última columna en la que te voy a presentar las características de la novela picaresca. Pon especial atención en la información de este tipo de novela, pues la segunda propuesta que te voy a realizar el día de hoy para que la leas pertenece precisamente a este subgénero narrativo. Este tipo de novela, tal y como lo estás observando en tu pantalla, surge en España, es de carácter realista y a lo largo de su contenido representa una crítica a la sociedad de aquella época. Como en este periodo era común encontrar a niños mendigando en la calle, los personajes de estas novelas son llamados pícaros, quienes pasan por un sinfín de penurias buscando alimento y medios para sobrevivir. Con las características de este último subgénero narrativo que te presenté en el cuadro comparativo, es decir, de la novela picaresca, ¿tienes idea de cuál es la segunda propuesta que te voy a realizar el día de hoy? Muy bien, has acertado. Esa novela es la que lleva por título El Lazarillo de Tormes. Y para que conozcamos más características de esta novela, te invito a observar la siguiente imagen que va a aparecer en tu pantalla. La obra de El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, está narrada en primera persona del singular, que si recuerdas es el pronombre personal yo, en la cual un niño ingenuo llamado Lázaro, nacido en la pobreza,
con tal de no trabajar de manera estable, lucha por sobrevivir prefiriendo pedir limosna, o bien ponerse al servicio de diferentes amos, aunque constantemente se mete en problemas con la justicia. No persigue ni riquezas ni distinciones sociales, y es de esta manera como se perfila el personaje del pícaro. Dentro de los amos con los que Lázaro trabaja para subsistir ante las adversidades que le pone la vida, encontramos a un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile y un buldero. ¿Qué te parecieron las características que compartí contigo de esta segunda propuesta que te sugiero? ¿Te gustaría aventurarte y acompañar a Lázaro, el personaje principal de esta obra, para que conozcas cuáles eran las características que retrata de aquella época? Pues bien, ha llegado el momento de presentarte la tercera opción de novela para que la consideres en su lectura. Esta forma parte de la llamada literatura juvenil, y para dárselas a conocer, los invito a observar la siguiente imagen que va a aparecer en su pantalla. Tal y como te lo mencioné hace unos instantes, la obra de la que vamos a hablar a continuación forma parte de la llamada literatura juvenil y es la que lleva por título Lucas y yo, escrita por Audrey O'Hearn. Esta historia nos presenta la vida de un joven de 17 años llamado Mateo, y las cosas se tornan más complejas cuando Lorena, su novia, queda embarazada, poniendo al protagonista de esta historia enfrente de una de las situaciones que se viven hoy en día, el embarazo en adolescentes. Ante esto, la madre de Lorena quiere dar en adopción a Lucas, el bebé de Mateo y Lorena. Pero cuando Mateo cruza por primera vez su mirada con la del tierno bebé, su vida da un giro de 360 grados y decide huir de la ciudad junto con él, desencadenando de esta manera una serie de acontecimientos que estoy seguro despertarán en ti tu curiosidad y te engancharán en su lectura para saber en qué termina toda esta historia, convirtiéndose en una experiencia totalmente profunda y emocionante. ¿Qué te parecieron las 3 sugerencias que te realicé en la sesión del día de hoy? ¿Las recuerdas? Acompáñame a hacer un recordatorio. La primera de ellas fue la que lleva por título El diario de Ana Frank. La segunda novela que te propuse el día de hoy forma parte de la llamada literatura renacentista y es la que lleva por título El Lazarillo de Tormes. Y la tercera, que fue la que te presenté hace unos instantes, forma parte de la llamada literatura juvenil y es la que lleva por título Lucas y yo. ¿Alguno de estos títulos que te acabo de presentar ha llamado tu atención? O tal vez tú ya tienes la elegida para que empieces con su lectura. Pero recuerda que como una novela es un texto de una extensión considerable, sugiero que conforme vayas avanzando con la lectura del texto que tú hayas elegido, tomes en consideración las siguientes recomendaciones que te voy a hacer en la imagen que va a aparecer en tu pantalla. Te recomiendo que conforme vayas avanzando con la lectura de la novela que hayas seleccionado, realices algunas anotaciones acerca de los personajes principales que vayan apareciendo, junto con una breve descripción de los mismos, que te permitirá establecer la relación que hay entre ellos, así como investigar en un diccionario físico o en www.rae.es el significado de las palabras que desconozcas. Esto con la intención de que tengas una mejor comprensión de lo que lees. Y si es que formas parte de algún círculo de lectura en tu escuela o comunidad, puedas expresar sin ningún problema tus puntos de vista acerca del contenido de la novela que hayas leído. ¿Qué te ha parecido todo lo que te he presentado en esta sesión? Te recuerdo mi nombre. Soy el maestro Francisco García Mendoza y el tema que vimos en la sesión del día de hoy fue la novela. Ha sido un gusto volver a saludarte a la distancia y compartir con todos ustedes mis conocimientos que espero les sean de utilidad en su formación académica. Hasta la próxima.